Dentro de sus novelas, la reina Isabel cantaba rancheras, Himno del ángel parado en una pata, Gama del amor con banda de música, Los trenes se van al purgatorio, Santa María de las Flores Negras, Canción para caminar sobre las aguas, Romance del duende que me escribe las novelas, El fantasista, Mi nombre es Mala Rosa, La contadora de películas, El arte de la resurrección, El escritor de epitafios, Historia de amor con hombre bailando, El vendedor de pájaros, La muerte es una vieja historia, La muerte tiene olor a pachulí. Dentro de sus cuentos, cuentos breves y cuecos de brevas, Taller de literatura, un recital, Donde mueren los valientes, relatos. Dentro de sus poemas, poemas y pomadas. Sus premios: Premio del Consejo Nacional del Libro, Premio del Consejo Nacional del Libro en el año 1994 y 1996, Premio Revista de Libros por Lentes Oscuros, Premio José Nuez Martín, finalista del Premio Altazor el año 2000, finalista del Premio Altazor el año 2001, Premio Arzobispo Juan de San Clemente en España, Caballero de la Orden de las Artes y Letras el 2001 en Francia, finalista del Premio Altazor el año 2003 con Santa María de las Flores Negras, Premio Alfaguara de Novelas el 2010, Premio al Mérito Literario Internacional Andrés Sabella en la Feria Internacional del Libro en Antofagasta. Un aplauso entonces para nuestro gran anfitrión. Ayer hice una charla que se tituló Cómo comenzar a escribir una novela. Hoy, cómo se termina una novela. Ayer decíamos que el mejor comienzo de una novela o de una historia era ese clásico había una vez o érase una vez, ¿cierto? Se han dado cuenta cuando a sus hijos nos sentamos a contarle un cuento y le decimos érase una vez y el niño abre los ojos y se queda como hipnotizado. Bueno, ese es uno de los mejores comienzos de historia. Pero, ¿qué es más importante? ¿El comienzo de una historia o el final de una historia? Para mí es el final. Algunos escritores dicen que no, que es el comienzo. Pero yo soy un convencido de que el final de una historia es más importante que el comienzo, porque uno espera el final y según el final uno queda con ese saborcito dulce o ese saborcito agrio o ese saborcito insípido en la boca o en la mente o en el corazón. Y los niños también, cuando le empezamos a contar un cuento, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperan ellos? El final. Esperan impacientemente el final. Y si les contamos un final insípido, la reclaman. Incluso ellos inventan sus finales y los inventan mucho mejor a veces de lo que uno les cuenta. Yo, como ustedes saben, soy un autodidacta, 100%. Nunca tuve la oportunidad de ir a la universidad, nunca hice una clase de literatura. Lo que nada que sé de literatura lo aprendí leyendo y releyendo, escribiendo, borrando, volviendo a escribir, quemando, reescribiendo, corrigiendo y corrigiendo. Esa es la única forma de aprender a escribir. Recuerdo que cuando yo empecé a escribir, empecé escribiendo poemas. Y trabajaba en la mina, del salitre, en la pampa, en el desierto. Y no conocía a nadie que leyera, nadie que escribiera.
Y no tenía con quién conversar de literatura, no tenía quien mostrarle mis poemas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me iba a la biblioteca del campamento minero y comparaba mis poemas con los poemas de Pablo de Roca, con los poemas de Vicente Huidobro, con los poemas de Oscar Castro, que me encantaba Oscar Castro. Y los comparaba con los poemas de Cardenal, de Vallejo, o sea, con los grandes poetas de Chile y del mundo. Y los comparaba y decía, puta que te falta, weón. Y seguía escribiendo, y seguía corrigiendo, y seguía borrando. Y yo empecé a escribir sin tener la más mínima noción de lo que era la poesía. La noción de poesía que yo tenía cuando empecé a escribir eran esos versos que leí, que me acordaba que leí en los libros de lectura de la preparatoria. Y recuerdo que tenía 26 años, en el campamento Pedro Valdivia. Una tarde voy andando por la calle del Comercio y en la única librería del campamento, que lo único que no vendían en esa librería eran libros, vendían cualquier cosa menos libros, vi en la vitrina un libro. Yo no podía creerlo. Yo dije, debe ser un libro de cocina, debe ser un... ¿Qué sé yo? Me acerqué y casi me desmayo. Era Antología de la Poesía Chilena Contemporánea de Alfonso Calderón. Entro como desesperado antes que alguien me lo ganara, dije yo. Me gasté la plata del pan y compré ese libro. Y fue el primer libro de poesía que yo tuve en mis manos a los 26 años. Nunca antes había tenido un libro de poesía en mis manos. Y me obnubilé, me encandilé. Llevaba el libro a la mina, volvía leyéndolo en el tren, me iba de nuevo a la mina con el libro. Al cuarto día, en que después de haber descubierto a Parra, después de haber descubierto a Lina, a Gonzalo Rojas, de haber descubierto lo que era la poesía, lo que se estaba haciendo actualmente en poesía en aquel tiempo, a Telier, a Gonzalo Millán, a Silva Acevedo, a Oscar Hahn, a Braulio Arena. Llego a mi casa, tomo toda la producción poética que tenía hasta ese momento, que eran como 100 poemas, los llevo al patio, los amontono y los quemo. Hago una fogata y vi cómo ardían mis poemas. Poemas que, si no llevaban la palabra crepúsculo, no eran poemas. Y descubrí en ese libro, y esto me lo enseñó especialmente Parra, de que para hacer un poema no son necesarias las grandes palabras, las palabras rimbombantes. Para hacer un poema se puede hacer con palabras simples, con palabras que usamos a diario, como pan, cerro, agua, tierra, nube. Y descubrí que con esas palabras que yo usaba en la mina con mis compañeros se podía hacer poesía. Y escribí poesía durante 15 años. Después pasé al cuento corto. Fue el cuento corto a la novela. Pero no fue consciente, o sea, yo no dije, bueno, ahora dejo la poesía de lado, me paso al cuento, y ahora dejo el cuento de lado y me paso a la novela. No, se fue dando, sencillamente. Descubrí que mis poemas de pronto empezaron a salirme muy anecdóticos, con finales
como vuelta de tuerca, como de cuento corto, y empecé a escribirlo hacia el lado, y en verdad como cuento tenían mucha más potencia. Mis cuentos eran muy cortos. Y un día escribí cuentos como 2 o 3 años, ¿no? Y un día, de vuelta a la mina, mientras mis compañeros venían en el tren durmiendo, yo venía creando, pensando en literatura. Y me acordé de un caso que me había contado un viejo en la mina, años atrás, y dije, con este caso tengo un cuento mínimo 15 páginas. Era todo un desafío, o sea, mi cuento más largo tenía 1,5 páginas hasta entonces. Y llegué a la casa, tomé la máquina de escribir y me puse a escribir el cuento. A la semana llegué a la página 15 y todavía estaba empezando el cuento. Llegué a la página 20, después llegué a la página 25. Mes y medio llegué a la página 40 y todavía me faltaba mucho. Dije, no, esto no es cuento, esto es novela. Y paré. Y empecé a escribirla ya pensando en una novela. Empecé a escribir sin tener la más mínima noción de técnica de novela. Y empecé a escribir, y cuando llegaba como 60, 70 páginas, de pronto, una tarde, era una novela que estaba escribiendo en tercera persona, una tarde escribiendo, digo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría si de la tercera persona paso a la primera sin decir agua va? O sea, le doy la palabra a un personaje sin anunciar nada. Y lo hago y veo que la página adquiere una dinámica increíble. Dije, yo soy un genio. Me golpea el hombro, ¿qué pasa? No sabía que eso se había inventado en el siglo pasado. Pues Flaubert te estaba inventando la pólvora, estaba inventando el agua tibia. Entonces me di cuenta de eso, que estaba pecando de ingenuidad, estaba pecando de ignorancia. Entonces paré. Me puse a estudiar todo lo que pude estudiar sobre técnica narrativa. Me conseguí libros, compré libros, me robé libros. 11 meses sin escribir una línea. Estudiando, tratando de aprenderlo todo. Porque lo que yo quería era romper reglas. Pero descubrí que para romper reglas, primero había que conocerlas. Yo quería escribir una novela como a mí me gustaría leer una novela. Entonces aprendí todo lo que pude y después me senté y dije, bueno, ahora hago la novela que a mí me gustaría leer. Y esa era La Reina Isabel cantaba rancheras. Y aquí viene lo sorprendente, porque cuando iba por la mitad de la novela, de pronto se me ocurre el final. Yo les cuento. Yo me siento a escribir una novela teniendo una historia nebulosa en la cabeza. Más o menos sé para dónde voy, pero no sé si voy a llegar ahí ni cómo voy a llegar. Más o menos sé. Es como Cristóbal Colón, cuando se tiró al mar, ¿cierto? Buscando una nueva ruta o una ruta más corta para llegar a las Indias. Así me siento a escribir, en busca de esa nueva ruta para llegar a las Indias. Si llego a las Indias, es una novela que está lograda. Pero si a mitad de viaje, los tripulantes, los personajes, se me rebelan, se me amotinan, se toman el barco y nos perdemos
y descubrimos América, esa es la gran novela. Esa es la gran novela. Cuando los personajes se toman el libro, cuando los personajes adquieren vida y lo obligan a uno a seguirlos. Uno tiene que seguir al personaje. Cuando los personajes adquieren vida, la novela está. La novela está. Ya no hay que empujar a los personajes. Al revés, hay que seguirlos. Entonces, de pronto veo el final. Yo tenía un final completamente distinto, pero de pronto, a mitad de la novela, vi que el otro era el final. Incluso oí al personaje decir la última palabra de la novela. No sé si leyeron La Reina Isabel cantaba ranchera. El capítulo último es en el cementerio, donde el poeta Mesana está leyendo el discurso fúnebre, ¿cierto? Y entre medio van las escenas de las prostitutas enterrando a su compañera, la reina Isabel. Y al final, cuando deciden hacer 3 días de duelo sin recibir clientes, ¿cierto? 3 días de duelo en que los mineros se hallan a fuego blanco. Una de ellas, la Potomarlo, que tiene muy mala suerte con los clientes, que siempre le va mal. Justo ese día que estaban en duelo, que no podían recibir a los clientes, le golpean la puerta. Claro, dice ella, ahora que no puedo ir a verme a mí, ahora que las otras no quieren, me vienen a buscar a mí. Y al tercer llamado se para, piensa que para mañana no tiene para comprar pan. Abre la puerta, hay un viejito en la puerta, le dice, ¿puedo pasar? Y ella se olvida del duelo y de todo y dice, dentre. No podía decir entre, no. Al final de la novela tenía que ser dentre. Y eso lo vi a mediados de la novela. ¿Ya? Así de misteriosa es la escritura. ¿Qué pasa con mi experiencia en la escritura? Como les contaba al principio, yo soy un autodidacta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un escritor intelectual y yo? El escritor intelectual cree en lo que escribe. Yo no. Yo no creo en lo que escribo. Yo tengo fe en lo que escribo, que es muy distinto. ¿En qué cree el intelectual? Cree en sus estudios, en sus másteres, en todos los clásicos que se leyó en vida. ¿En qué tengo fe yo? Yo tengo fe en mis 4 herramientas, que son la intuición, la imaginación, la memoria y la experiencia. Yo trabajo por esos 4 elementos. Y la experiencia me indica de que en verdad no hay un solo final para una historia, para una novela. Y es tan así que en muchas de mis novelas he tenido que poner 2 finales. Por ejemplo, en mi tercera novela, Fata Morgana de Amor con Banda de Música, terminé la novela y se me ocurrió después de haberla, ya la tenía escrita lista para mandarla a la editorial, y se me ocurrió una especie de epílogo, una especie de cazabobo. La novela está escrita en tercera persona y esa parte, el epílogo, en primera. Ahí habla el autor. Y el autor cuenta que en verdad
el hecho que se cuenta ahí es real y empieza a contar una historia en primera persona. Y todo el mundo piensa me pregunta si en verdad lo que se cuenta ahí es real. Parece real, pero es ficción también. Eso se llama un cazabobo. Ahí se cuenta que en verdad yo fui al cementerio y encontré la tumba de Golondrina del Rosario y estaba abierta y vi sus zapatos de color manzana requemados por el sol. En fin, todo eso es ficción, así que la persona que leyó y se lo creyó, lamentablemente le estoy matando. Así es la vida. El otro final de novela que es todo lo contrario, no es inventado. Fue cuando estaba escribiendo Santa María de las Flores Negras. Santa María de las Flores Negras es mi novela más importante, no sé si la mejor o la peor, pero sé que es la más importante por el hecho que se narra en esa novela, por el hecho histórico que se narra. Y cuando me senté a escribir esa novela, el problema técnico mayor era cómo escribir una novela de la que ya los lectores sabían al final. Todo el mundo sabía que al final había una matanza. Entonces, ¿cómo escribirla? ¿De qué manera? Sin que el lector se saltara las páginas para llegar a lo que le importaba, la matanza de obreros. Entonces, tuve que echar mano a toda la técnica. Se me ocurrió inventar unos personajes y meterlos en la huelga, porque lo que yo quería era contar la huelga y la matanza, contarla desde el perraje, desde el obreraje, el garumaje, como le llaman algunos. Contarla desde ahí, no desde el punto de vista de las autoridades, no desde el punto de vista del dirigente, sino del obrero común y corriente. Y cuando llego al capítulo de la matanza, que me costó mucho llegar a ese capítulo porque no quería llegar, porque me pasó algo extraordinario. Dije, para que el lector no se salte páginas, voy a tener que inventar unos personajes entrañables, hacerlo que el lector se haga amigo de estos personajes y los quiera, cosa que cuando llegue el día de la matanza realmente los sienta de verdad. Porque no es lo mismo que te cuenten en tal año, el 21 de diciembre de 1907 hubo una matanza de obreros donde murieron más de 2000 personas. No es lo mismo que te cuenten eso a que en esa matanza haya muerto un tío tuyo, tu hermano, tu papá, tu abuelo. Es distinto, ¿cierto? Entonces dije, voy a tener que crear unos personajes y hacerlos entrañables. Bueno, y el primero que cayó en la trampa fui yo. Porque empecé a querer a los personajes de tal modo que no quería llegar al capítulo de la matanza porque no sabía quién, pero sabía que iban a morir algunos. Bueno, y me retrasaba y me demoraba y corregía atrás. Y justo cuando los soldados instalan las ametralladoras y rodean la escuela Santa María y el general en su caballo blanco levanta la mano para dar la orden de fuego, dije, ¿y si dejo a este hijo de puta con la mano arriba? Y me voy a la playa a hacer una escena de amor con los dos adolescentes, Idilio Montaño y Lidia María. Y lo hice, todo para retrasar el momento de la matanza en que yo sabía que iban a caer algunos de los personajes que se me habían hecho entrañables. Bueno, y tuve que empezar a hacer el capítulo de la matanza y cada vez que lo corregía 20 veces y las 20 veces saltaban las lágrimas. Por eso que cuando
Mucha gente me llamó cuando se publicó el libro y me decía, oiga, estoy leyendo el libro y las lágrimas. Bueno, si yo lloré, tú tienes que llorar. Y el capítulo terminaba en la matanza. Pero de pronto se me ocurre y digo, no puede ser que la novela termine acá. Porque descubrí que había algo tan o más peor que la matanza. Descubrí que los obreros vivieron algo tan o más terrible que la matanza. Y había que contarlo, y había que ponerlo. Descubrí que los obreros, los sobrevivientes, a los que le mataron a su papá, a los que le mataron a un hermano, a los que le mataron a su mamá, a su hijo, esos sobrevivientes tuvieron que volver a la pampa a trabajarle a los mismos hijos de puta que propiciaron la matanza. Y esa vuelta a la pampa a trabajar, derrotados, con su papá muerto, con su hermano muerto, con su hijo muerto, había que contarlo. Entonces, ahí hay un doble final también, el de la matanza, ¿cierto? Y el de la vuelta a trabajar. Lo que hay una novela cuya escritura fue muy sorprendente porque lo primero que encontré antes de empezar a escribirla, veis cómo son las cosas. Lo primero que encontré antes de empezar a escribirla fue la primera palabra con la que tenía que empezar la novela y la última palabra con la que tenía que terminar. Y esta es la novela Los trenes se van al purgatorio. Cuando se me ocurrió esta novela, cuando se me ocurrió escribir, había escrito La Fata Morgana y había quedado como en blanco, y de pronto me invitan a un colegio a dar una charla y llevo El himno del ángel, mi segunda novela, y leo un párrafo de cuando mi madre y mi padre, conmigo en brazos, 5 hermanos más, llegan a trabajar a un campamento que se llamó Algorta, donde yo me crié hasta los 9 años. Y llegan en el tren, en el mítico tren del desierto. Un tren que partía aquí en la galera y atravesaba todo el desierto hasta Iquique. Eran 4 días y 4 noches de un viaje alucinante a través de ese desierto. Entonces cuando leo ese capítulo dije, suágate, acá hay una novela. Y pensé, ¿y cómo nadie descubrió que había una novela en este tren? Sobre ese tren se habían escrito poemas, cuentos, qué sé yo, pero nadie se le haya ocurrido, a ningún escritor del norte se le haya ocurrido que ahí había una novela. Dije, voy a tener que hacer yo esta novela. Yo había andado en ese tren cuando era niño. Aparte de ese viaje cuando era guagua, anduve después cuando tenía como 11 años y el otro viaje lo hice cuando tenía como 17 años, cuando me puse a andar a dedo. Había andado en ese tren, entonces había que escribirla. Y me siento y empiezo a pensar cómo hacerlo, porque no tenía ninguna historia. Para ninguna historia que fuera como la columna vertebral de la novela. Nada más que se me ocurrió contar un viaje en tren, pero tenía que tener una historia, y no se me ocurría, y al final se me ocurrieron 4 historias, porque son 4 historias que se van contando y al final se juntan y desaparecen. Pero cuando me senté no tenía ninguna historia, entonces de pronto dije, a ver, lo que me gustaría hacer es una novela tren, o sea que una novela, cuando el lector abra la novela, que sea como que se sube al tren. Y tiene que ser capítulos cortos, como los vagones de un tren. Entre capítulo y capítulo, no un número, sino un dibujo del enganche de los trenes, ese enganche que te enganchan los coches. Y dije,
tiene que empezar esta novela con la palabra la locomotora, por supuesto, y tiene que terminar con la palabra último vagón. Empieza por la locomotora y termina en último vagón. Cuando pensé eso dije, soy un genio. Tengo el comienzo y tengo el final de la novela, me falta puro llenarla ahora. Y puse la locomotora y dije, voy a echar a andar el tren y cada personaje que se suba me va a ir contando su historia y se va a ir armando sola la novela. Y así lo hice, eché a andar el tren, la locomotora, y empezaron a subirse personajes increíbles y cada uno me contaba su historia y se fue armando la novela. Se subieron personajes incluso de mi otro libro. Por ahí una noche se subió esa puta gorda, grande, blanca. La ambulancia. La ambulancia. La única vez cantaba ranchera. Y ahí va en el tren fornicando como loca. Se me subió el Cristo Elqui. Se me subió el Cristo Elqui que había aparecido en una escena en La Reina Isabel también. Y en fin. El otro caso de doble final me pasó con La contadora de películas. Fue un caso también muy extraño, porque en La contadora de películas se cuenta que en La Pampa, cuando llegaban las películas, yo vivía en un campamento que se llamaba Coya Sur. No tiene nada que ver con el Coya de acá. Hay gente que los confunde. Estaba Coya Sur y a 7 kilómetros de distancia estaba María Elena. Y María Elena era la oficina más importante, el campamento más importante, el más grande, donde estaban los jefes, los administradores. Y el campamento de Coya era más pequeño. Entonces, cuando llegaba una película importante, llegaba primero al cine de María Elena. Y terminaban de pasar un rollo, se lo pasaban a un ciclista y el ciclista a 100 por hora llevaba el rollo al cine de Coya. Llegaba el rollo, estábamos todos en el cine esperando que llegara el rollo. Lo ponían y empezaba, qué sé yo. A veces se equivocaban de rollo y pasaban el final al medio o el principio al final, se hacían una majamama que no se entendía, que ya la pifiadera que hizo. Entonces cuando termino la novela, La contadora de película, veo que me faltó contar una escena. Dije, me faltó contar la vuelta de la mamá bailando en el circo al campamento y el encuentro con su hija. Eso tenía que ser a la mitad de la novela. ¿Cómo lo hago? Y estaba al lado, de repente digo, claro, me equivoqué de rollo, no. Igual que en el cine, voy a hacer igual que en el cine, o sea, esta parte que iba al medio, la cuento al final, se hacía. Y es lo que dice, claro, tuve que dar una pequeña explicación. Si me permiten, les voy a leer el final, que son 42 páginas, ¿no? No, es una página y media, dos páginas. Dice, aunque ya saben el final de la historia, hay algo sobre mi madre que no he contado, que me entristece contar. Hoy, sin embargo, lo haré. Piensen, como ocurría a veces en el cine de la oficina, que el peliculero confundió los tambores y el medio de la película le quedó para el final. Un día de invierno, por el tiempo en que yo
era la amante oficial del señor administrador, llegó un circo al campamento, un circo pobre, con la carpa toda revendada. Entre los números venía un bailarín, una bailarina. Alguien vino a decirme que era mi madre. Yo no quise ir a verla. No por orgullo ni por rabia, sino por lástima. Sentía lástima por ella, por sus sueños truncos, igual que los míos, por la pobre vida que llevaría en ese circo miserable. Ella entonces tendría unos 36 años, yo tenía 18. Trabajaba de empaquetadora en la pulpería y era la querida de un hombre que me llevaba casi 40 años. Un hombre que nunca se casaría conmigo. Un hombre que más encima, según murmuraba la gente, había sido también amante de mi madre. Que en verdad éramos dos sueños tronchados. Por eso aquella noche decidí encerrarme en mi casa y no ir a verla. No podía resistirlo. Después supe que hice bien, que además del poco público asistente, el espectáculo había sido patético. La gente aplaudía por lástima. Después de la función, mientras los payasos, que además oficiaban de porteros, malabaristas y magos, desarmaban la carpa, sentí un ruido de tacones acercándose por la acera y detenerse ante la puerta. Me puse a temblar. Después golpearon. Ya no me quedó ninguna duda. Era el mismo modo de golpear de mi madre. Me apoyé detrás de la puerta, luchando contra los deseos de abrir. Del otro lado se oía su respiración. Hija, ábreme, decía entre sollozos. Yo también lloraba. Éramos dos náufragos agarrados a la misma tabla. La casa, la calle, el campamento dejaron de existir. Solo estábamos ella y yo, a cada lado de una puerta. Solo ella y yo, como a cada lado del mundo. Pasado un rato, se cansó de llamar y oí el ruido de sus tacones alejándose. Mientras algo de mí quería correr tras ella, mi mano permanecía agarrotada al picaporte. Estuve 3 días llorando sin descanso. Después, cuando supe de su muerte, no derramé una sola lágrima. Fue como si esa película ya la hubiera visto 2 veces. A veces la gente me dice, ¿por qué los finales de novelas son tan tristes, weón? ¿Por qué mueren todos a veces? Y la explicación que tengo es la única que les puedo dar. Yo estoy contando una historia triste, la historia de La Pampa. La historia de La Pampa es una historia llena de injusticias sociales, injusticias morales, injusticias laborales. Es una historia llena de matanza, de masacre. No se puede escribir una novela rosa sobre La Pampa. Lo trágico, lo panfletario, lo social, emerge solo. Y no se puede dejar de lado eso. El que deje de lado eso no es sincero con lo que está escribiendo, y el lector capta cuando un escritor no es sincero. Por eso que no se puede escribir una novela rosa sobre La Pampa, porque la historia es muy triste. Me gustaría empezar ahora a conversar, a dialogar, que es lo que me gusta, así que pueden empezar con la primera pregunta. Como dije ayer, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta, excepto ¿dónde estuvo anoche? Si alguien quiere preguntar, acercar el micrófono. Buenos días. Sin duda uno de los personajes que se repiten en sus novelas son las prostitutas. La consulta me va a disculpar, es súper personal, ¿no? Yo siempre he pensado que los escritores, sus personajes, o algunos de sus personajes, o sea, mucho de lo escrito es autobiográfico. ¿Cuán importantes han sido las prostitutas en su vida como en sus novelas, don Emilio? Buena pregunta. Pero ya me la han hecho antes.
Ya no es nada original la broma. Está bien, está bien. Le voy a contar una anécdota primero. Yo sé que algunos la vieron en la tele. Estaba en un programa en la televisión en Santiago y la niña que me estaba entrevistando, la mujer que me estaba entrevistando, me dijo: ¿y de dónde ese ánimo de escribir tanto sobre prostitutas y sobre sexo en su novela? Entonces se me ocurre decirle, yo creo que eso viene del primer verso que yo escribí cuando era niño. Lo escribí en una pared, yo tenía como 6 o 7 años. Escribí mi primer verso en una pared, un verso que encierra el amor, la muerte, los celos, la pasión, la envidia, la traición. Todo se encierra en ese verso. Y los camarógrafos estaban todos así, y la niña estaba así, y el público estaba todo pendiente. Y ese verso decía: y me quedé viéndola a ella y le dije: dime si no encierra todo, el amor, la muerte, la pasión. Bueno, mi tema de la prostituta en mis libros, yo creo que nace de que yo la empecé a ver desde muy niño. Donde hay un minero hay una prostituta. Y los campamentos en ese desierto, que es el desierto más inhóspito del planeta, las prostitutas eran como un oasis para los mineros. Eran el único oasis posible, la única sombrita de nube, eran ellas. Y en mi casa, mi madre, para ayudar al viejo, porque ganaba una miseria, daba pensión en la casa, y llegaban 40 pensionistas a comer a la casa. Y entre los pensionistas, los días de pago, los días suple, cuando llegaban las prostitutas a trabajar al campamento, algunas de ellas iban a comer a mi casa. Y yo las veía y me quedaba absorto mirándolas. O sea, todo el mundo vestido de gris, de negro, de vestidos largos, y llegaban ellas con todos los colores del arco iris, pintarrajeadas, riéndose a carcajadas, y yo la encontraba preciosa. Coronel, buenos días. Buenos días. Yo soy de Valparaíso, la ciudad de prostitutas. Lo primero que vi cuando salí del colegio en la plaza de prostitutas. Yo no quiero decir eso, sino que quiero humildemente, como soy un compositor de canciones cristianas, pero interpreto un poco el dolor. No estoy en un plano en el que están hoy día muchos cristianos básicamente entregados al sistema. No hay diferencia. Por lo tanto, cohabito en este país con templos que se los lleva el viento a veces, pero ya voy. Más que hacerle una pregunta, quiero hacerle un reconocimiento público, porque este país que ha denostado tanto a muchos muy buenos y otros no tan buenos, pero que son importantes, usted nos ha dado la oportunidad, a mí personalmente, de acercarnos al acto creativo, pero desde la parte humana más linda que tenemos, que es la del dolor. Pero la parte bella que ha impactado mi vida, porque también escribo mis propias canciones, mis propias poesías, es la alegría con la que usted transmite toda su vivencia, y le doy gracias por eso, y que Dios le bendiga en todo su trabajo, en toda su trayectoria que le queda todavía por recorrer. Gracias, gracias. Cuando yo empecé a escribir sobre La Pampa, como les contaba recién, la historia de La Pampa es trágica, no se puede hacer una novela rosa sobre La Pampa, pero tampoco se puede dejar de lado lo social, lo panfletario, lo político. Pero yo no quería caer tampoco en la autolamentación. Todo lo que se había escrito antes sobre La Pampa caía en la autolamentación. Pobrecito el pampino que trabaja de sol a sol, tan explotado que es. Yo trabajé 30 años
La Pampa, viví 45 años en La Pampa, y aunque sabía que era dura la vida, sabía también que teníamos días amables, que teníamos días felices, que también amábamos, que también ahí en ese desierto donde no crecía ni la mala hierba, de repente nacía el amor. O sea, no estábamos en el infierno. Y los pampinos son tipos con mucho humor. Y no te queda otra, porque si no lo tomamos con humor, no podríamos vivir en ese desierto. No quedaría otra cosa que sentarnos a llorar en una piedra. Entonces, como los pampinos contaban sus tragedias con humor, yo dije, voy a tratar de escribir esta historia, que es muy trágica, que es muy triste, a la manera que la contaría un pampino, un tipo de la mina, con humor. Y es un poco lo que hice o lo que quise hacer. O sea, no caer en los Jeremías, en la autolamentación. Y tomé como ejemplo el estilo de los corridos mexicanos, que en La Pampa la música que imperaba era la música ranchera. Uno iba a la fonda, a las cantinas, y lo que sonaba era Antonio Aguilar, Mejía, en fin. Se han dado cuenta que los corridos te cuentan una historia trágica de la infiel que me abandonó, y le di 4 balazos a las 5 de la mañana. Pero esa historia trágica está apoyada por una música de trompetas, de violines, de guitarrones, de guitarras. O sea, eso es lo que quise hacer, contar una historia trágica, pero sin perder el sentido del humor. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Ahora sí, buenos días. No es una pregunta tanto personal de su escritura ni de sus libros. Yo trabajo en una librería acá de Rancagua y me gustaría saber si usted cree que hay algún libro que se pueda llamar basura, o un libro que no sirva, o un libro que no deje enseñanza. Más bien eso. Gracias. No le entendí la pregunta. Si usted opina que hay un libro que no valga la pena leerlo, un libro que sea basura, un libro que no debería existir. Yo soy convencido de que todos los libros te enseñan algo. Todos los libros te dejan una enseñanza. Yo, como le decía al principio, lo poco y nada que sé, lo aprendí leyendo y releyendo. Yo he leído más que cualquier académico. Y he aprendido que hasta los libros malos te enseñan. ¿Qué es lo que te enseñan? Te enseñan cómo no se escribe. Cómo no hay que hacerlo. Y es más, descubrí que un libro malo cuesta tanto hacerlo como un libro bueno. Ese pobre tipo que se llevó 5 años escribiendo un libro malo, ¿cierto? Le costó escribirlo y no tuvo éxito y se murió. Cuesta tanto escribir un libro malo como un libro bueno. Ahora, ¿quién dice que el libro es malo y quién dice que el libro es bueno? Ese es el gran misterio. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué yo sí y otros no? ¿Por qué uno me encuentra un genio y otro me tiran mierda a balde? Hay gusto para todos los estilos. Deben haber libros que habría que quemar, pero en el fondo siempre se saca una lección de cualquier libro. Ahora, si tú me preguntas a mí personalmente qué libro yo quemaría, con gusto, lo de Coelho lo quemaría todo. Porque descubrí cuál era el truco de Coelho. Coelho escribe lo que la gente que lo lee quiere leer o quiere escuchar.
Él toma un proverbio hindú o un cuentito de la China milenaria, ¿cierto? Y con eso va haciendo un refrito. Por ejemplo, yo encuentro por ahí algo que dice, un proverbio, que dice un dicho, algo de la China milenaria, que diga, por ejemplo, la luz de la llama de una vela no puede iluminar la oscuridad del universo. Pero ni toda la oscuridad del universo es capaz de apagar la llamita de esa vela. Y de ahí lo pongo y empiezo a brincar una historia. Yo quise hacer, mira, te voy a contar algo que no he contado a nadie. Te voy a contar algo que no he contado a nadie. Yo tengo un libro que se llama Romance del Duende, que me escribe las novelas. Léanlo, es buenísimo. Un día estaba en mi casa y llegó mi nieta, que le habían dado a leer un libro de Coelho. Tuve que comprárselo. Y de pronto un día estoy y digo, ¿cómo lo hará Coelho para vender millones? Tiene que tener algo, si este tipo. Nunca había tomado un libro de Coelho. Pesqué el libro El alquimista y comencé a leer. Como a la mitad del libro ya me di cuenta de qué se trataba y cómo lo hacía y todo eso. Entonces dije, voy a hacer un libro a lo Coelho y me voy a forrar en plata. Voy a buscar una frase que enganche y de ahí me voy. Empecé a buscar una frase, internet, Google, y encuentro una frase preciosa, preciosa. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. La escribí y abrí esta frase. ¿Quién la hice? Un duende, ya, mi libro. Y empiezo a escribir. Y a la segunda página mandé a la mierda de Coelho y me puse a escribir la novela de mi infancia. Y me salió un librito que quiero mucho, pero que fue inspirado por Coelho. Bueno, la primera vez que leí un libro suyo estaba en tercero medio en un colegio acá en Rancagua, que no era este, pero también era un colegio particular donde no veíamos mucho, donde éramos como una burbuja. Y me acuerdo que leímos Todos los trenes se van al purgatorio y fue para mí un deleite. Me acuerdo que llegamos a dar la prueba y la pregunta más relevante fue explique el título del libro, justifica el título del libro. Y siempre he tenido esa curiosidad, si usted como escritor sabe cómo en los colegios, por ejemplo, estudian sus lecturas, porque La Reina Isabel cantada Archera es una de las lecturas obligatorias en enseñanza media, en varios colegios. Entonces quiero saber si conoce a qué profundidad lo estudian o lo analizan. Mira, te voy a contar otra anécdota. Yo estoy lleno de historias de anécdotas. Mis libros se leen, como tú dices, en los colegios, en la universidad, y se leen afuera del país también, en Francia, en Italia, en España, en México. Se leen en los colegios. Esto es inaudito, pero es completamente real. Estoy firmando el libro en la Feria del Libro de Madrid. Fue mi segunda vez que iba a Madrid a firmar el libro a la feria. Y la mala suerte que me tocó al lado de la caseta donde estaba firmando Mario Vargas Llosa. Imagínense la diferencia de las filas. Pero tenía mi filita también. Y de pronto llega en la fila un tipo que no traía libro. Me dice, don Hernán, me dice, perdón, no traigo libro, sino que le traigo un obsequio, me dice. Yo soy un profesor de una escuela acá en Madrid y los niños están fascinados con sus libros, Los trenes van al purgatorio. Y hace poco le hice una prueba y se me ocurrió traerle la prueba como recuerdo, que se la lleve. Son 7 preguntas para que se la lleve. Ya, encantado.
fírmala ahí, pues, se la firmó. Y se fue, pues. Yo seguí firmando libros, de repente se me acabó el público, tomé la prueba, a leerla, 7 preguntas. Yo no me sabía ninguna. No me sabía ninguna. Como le dije al principio, yo soy un práctico, no un teórico, yo soy un autodidacta. O sea, y usted me pregunta, ¿cómo escribí esta novela? No tengo la ramera idea cómo la escribí. No tengo idea cómo se hace una estructura. Yo voy, como les contaba al principio, es pura intuición. Por intuición digo, este capítulo termina acá. Lo termino ahí, pero es intuición. No es que lo haya aprendido, no, es intuición. Todo lo que yo hago en esta vida, en literatura, es intuición. Los títulos, los finales, los principios, pura intuición.